Bueno, es un honor para mí el tener la posibilidad de presentaros a este amigo, gran aficionado a los toros, compañero de AMTE y presidente de la Plaza de Toros de Sevilla por derecho. Él es don Joaquín José Herrera del Rey, doctor en Derecho y profesor de la Universidad de Sevilla. Tiene el máster en Alta Dirección de Empresas, es experto universitario en Ordenación del Territorio y Urbanismo, posee el curso de especialización en Medio Ambiente Europeo, cualificado en Contaminación Acústica, premio Santiago Gutiérrez Anaya en Propiedad Horizontal y Urbanismo, obtuvo el título de Dirección de Espectáculos Taurinos en la UNED, y por descontado es miembro de esta asociación y al mismo tiempo delegado territorial de AMTE en Andalucía Occidental. Ha impartido cursos sobre el reglamento taurino andaluz en la Universidad de Sevilla, ha dado conferencias y escrito artículos en prensa y revistas, muchos de los cuales se recogen en este libro que hoy nos viene a presentar, Hablemos de toros y de cultura. Joaquín es su autor, lo he leído y concluyo con él que lo importante de los toros es su riqueza cultural. Adelante, Joaquín. ¿Este funciona? Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias a mi asociación. Vengo con alguna cornadita, por eso me he retrasado un poquito, pero a mí si Víctor y José Luis me dicen, ven, yo lo dejo todo y vengo. Que me pega un toro una cornada, pues que me lleven a la enfermería y ya está, no pasa nada. Aquí estamos, vamos a intentar, yo voy a intentar contarles algunas cosas que muchas veces cuando doy esta charla de mi libro intento coger anécdotas divertidas. Esta vez no, esta vez me voy a poner un poquito más serio, porque creo que es el momento. Yo, en las anécdotas que os voy a contar de mi libro, fundamentalmente quiero evocar a nuestros antepasados, a nuestros padres, a nuestros abuelos, que nos transmitieron el amor y la afición a los toros, y que creo que eso es lo que nos debe hacer defender nuestra afición, por encima de todo. Yo creo que merece un respeto la afición de nuestros padres y de nuestros abuelos. Bueno, señores, pues yo no me puedo resistir a contarlo, y a pesar de que me lleva mucho a contar estas dos primeras anécdotas que os voy a contar, yo cuando queráis, el presidente que me pegue los avisos correspondientes. Muchas veces cuando leo nuestra propia página o nuestra propia tertulia que tenemos en Internet, que resulta interesantísima por la información que facilita, yo sin embargo me hago alguna reflexión. Y me voy a poner un poco en palabras de mi padre, porque quiero que ustedes mismos os recordéis de vuestro padre y de vuestros abuelos en aquellas tertulias, en aquellas charlas de toro en vuestras casas, ¿no? Cuando os hacía vibrar los sentimientos, ¿no? Entonces yo no puedo resistirme a contarlo. Me refiero a un señor que se llamaba Méndez, que era un señor simpático y un acreditado aficionado de Huelva, uruguense, y muy amigo de Miguel Báez Spuni, el Litri, ¿no? Que tenía una tertulia y un club gastronómico al cual yo he asistido y que era una maravilla escuchar allí de toros. Pues en una tarde de color malva toreaba un modesto novillero que se llamaba Carbonell, que alguno a lo mejor de ustedes pues ha escuchado hablar de él, ¿no? Entonces este aficionado Méndez pues presenció el sorteo como era habitual en él, y que se había celebrado como siempre a las 12, y vio un toro que muchas veces nosotros en nuestra propia tertulia pues decimos, un toro insignificante, más que un toro contrapío era un trapo, una cabra, cosa que decía el propio Méndez, ¿no? Echándole en cara lo que iban a torear allí. Y se dirigió a su amigo, al torero, y le dijo, ¿a ti no te da vergüenza torear la mierda de toro, la cabra que vas a torear? Bueno, señores, pues no habían pasado ni 20 minutos
cuando el desgraciado novillero estaba y yacía cadáver en la Plaza de Toros de Huelva. Me contaba Méndez que todavía le dolía la conciencia y le remordía la conciencia por haberse dirigido así al torero, con ojos húmedos y con recuerdos de aquella escena. Yo muchas veces me acuerdo de esta anécdota y os voy a contar una segunda anécdota, por lo duro a veces que somos con los toreros. A mí la primera lección que me enseñó mi padre cuando iba a los toros es que a los toreros nunca se les pita, se les pita después. Cuando están delante del toro nunca se les pita. No sé si estaréis de acuerdo conmigo o no, pero yo creo que hay tiempo para pitar al torero después de que haya matado al toro, ¿no? Delante del toro no se debe pitar a un torero, por lo menos es el donde las enseñanzas en las que yo me he criado. Y ahora os voy a hablar de una tradición que dicen que existe en la maestranza, que es la del silencio maestrante, ¿no? ¿Y desde cuándo es el origen de esta tradición? Pues es desde que Manuel Baré García, Barelito, que fue un torero trianero, nacido en 1893. Barelito se aficionó muy joven a los toros, se presentó en la maestranza en el 12 y después se confirmó en Madrid. Alternó con un tal Juan Belmonte y con Manuel Navarro, ¿no? Tomó la alternativa en Madrid y la más tarde que la tomó Dominguín, con toros de García de la Lama. Era una tarde magnífica en que Joselito fue su padrino. Alguna vez había que escribir algo, a mí es un tema que me gusta, que tengo que escribir algún artículo sobre las alternativas, yo no sé si hay algo escrito ya, sobre las alternativas de Joselito y la mala suerte que tuvieron los toreros a los cuales apadrinó Joselito, ¿no? Pues en la tarde de 21 de abril de 1922 salió Barelito a torear un toro de Guadalés que se llamaba Bombito, número 33, un toro negro zaino. Y el público de Sevilla estuvo absolutamente bronco y despiadado. Este ambiente, si nos remontamos a la historia del torero, ya lo venía viviendo Juan Belmonte con Joselito. Incluso tuvieron que llegar a charlar y decir que qué retos iba a tener, porque el público estaba muy duro, incluso con ellos, ¿no? Bueno, pues en esta lidia donde el público estaba tan bronco y tan despiadado, se perfiló a matar y dejó un pinchazo en todo lo alto. Pero cometió el error que yo últimamente vi también a Diego Urdiales en Sevilla, que se dio la espalda. Incluso, en cierta manera, aunque no fue de espalda, recuerda mucho a la acogida del Gillo, ¿no? Le perdió la vista al toro y el toro le cogió y le hirió gravemente. Entonces, la bronca del público se dejó marcar y desde entonces dicen que se guarda el silencio maestrante, el respeto al torero, ¿no? Esa fue la primera muerte que hubo en Sevilla de un torero. Fue el primer torero muerto en la maestranza. 28 años tenía este torero, igual que fue Maera, pero Maera murió de tuberculosis. Destacaba Barelito por el volapié, y en la desgraciada corrida de 21 de abril del 22 toreaba con Manuel Granero y Marcial Laranda. Se da la curiosidad que Barelito no murió inmediatamente en la arena, sino que, como se ocurría en aquella época, lo trasladaron a su domicilio en la calle Gerona, y para que los carros, cuando pasaran, él estaba allí ya prácticamente con una sepsis, una septicemia, y no murió inmediatamente, murió después. Fue a visitarlo su compañero de terna, Granero, que fue para animarle y le dijo: anda, Barelito, no te vayas, recupérate pronto, que tenemos que torear dentro de unos días en Madrid. Y él, desgraciadamente, le dijo, entonces Granero, quita, hombre, si seguramente me puedo hasta morir yo antes. Y efectivamente, Granero quitó drama, pero el 7 de mayo en Madrid, el toro Pocapena de Veragua le aceptó una cornada. Primero le pegó en la pierna y después le atravesó el ojo y le rompió el cerebro, ¿no? De esta forma, lo que es la historia del toreo, ¿no?
Murió Varelito el 13 de mayo en Sevilla, solo 6 días después de la muerte de Granero. Y decía la copla, tened en cuenta que 2 años antes había muerto el rey del toreo, que es Joselito, ¿no? El 12 de mayo, si no me confundo, o el 16 de mayo de 1920, ¿no? En Talavera de la Reina. Y decía la copla, en Madrid murió Granero y en Sevilla Varelito, y en Talavera de la Reina mató un toro a Joselito, el hijo de la Gabriela. Señores, viendo toros desde mi punto de vista, y aunque seamos rigurosos, pero muchas veces nos da una fiebre excesiva desde mi punto de vista de rigurosidad. Yo creo, por lo poco de derecho que sé, que los acontecimientos desbordan a las leyes y que para los hechos ilícitos, social y humanamente reprobables, se quedan cortas toda la legislación. Todo lo que sea, como bien indicaba los 3 anteriores ponentes, todo lo que no sea derecho preventivo, el derecho punitivo sirve de muy poco. Prácticamente, si podíamos hacer una ponencia de para qué sirve el derecho punitivo en los últimos años en la tauromaquia. Yo, que soy un poco arriesgado, digo que prácticamente para nada, para nada. Todo lo que no venga recogido en la ley, preventivamente, como norma preventiva, hacer una estadística, un sorteo de a qué toro vamos a reconocer, que se reconozcan tantos toros por estadística y tal, todo lo que no sea derecho preventivo sirve para muy poco. Y pasamos a otro tema, y casi me pongo en la mente de mi padre, ¿no? Pues yo no puedo... Esta anécdota se refiere a una cosa tan curiosa como la afición de aquellos años, la afición de principio de siglo, ¿no? Y yo no puedo resistirme a contarlo. Era por los años 1920, en el pueblo de mi padre, en La Algaba, que es un pueblo cerquita de Sevilla, donde él nació y vivía, y se reunían los aficionados torinos, entre otros sitios, en una barbería conocida como la barbería de Salguete, hombre bueno, con un muy buen aficionado y con un poquito de obesidad. La plaza donde estaba situada la peluquería era conocida por extensión como la plazuela de Salguete. En dicho lugar, en las estaciones calurosas y templadas, se sentaban muchos aficionados, que la mayoría eran hombres de campo, eran tiempos absolutamente de pobreza, la Andalucía de primeros de siglo, una pobreza sin peyorativos, ¿no? De miseria. Los obreros agrícolas ganaban cuando podían verdaderos jornales de hambre, de vergüenza, si veis las fotografías de aquella época. ¿Cómo estos hombres iban a poder satisfacer su afición a los toros con esos sueldos y con ese dinero? Pues os voy a decir lo que hacían en La Algaba, que pagaban una perra chica todos, durante todo el año, y cada uno de ellos, para poderle costear el viaje a uno de ellos para que fuera a Sevilla, en nombre y representación de los demás, y de esta forma asistía al festejo de la maestranza. La Algaba es un pueblo que está a unos 7 u 8 kilómetros de Sevilla. En entonces no había ni puente, cruzaban el puente en la barca que llamaban de Bravo. El emisario pues salía por la mañana, se daba una vueltecita para ver el ambiente, atravesaba la barca, como he dicho, presenciaba la corrida y sobre las 10 de la noche se plantaba en el pueblo, se constituía en la plazuela de Salguete y casi todo el pueblo estaba absolutamente a la espera, con una expectación tremenda, y ponía un paño en un banquito, y allí se subía el enviado y narraba con un verdadero lenguaje rudo, campesino, la crónica que hoy sería la crónica taurina vista desde dicho campesino, ¿no? Era un verdadero espectáculo porque en este lenguaje pues se ponía a gesticular, bordaba al toreo, se ponía a imitar al torero, a veces descendía de la silla, se reproducía con su cuerpo la faena y el público del pueblo lo aclamaba como si estuvieran viendo torear
al propio torero. Cuando hacía la narración un señor que llamaban el aseao, hombre que era de fácil palabra, simpático, expresivo, un parlamentario de taberna, pues aquello era un espectáculo tremendo. Toreaba con la blusa, se ponía de rodillas, se abría de mano para asomarse al balcón, se encendía verdaderamente su afición como si fuera un cirio de la iglesia, ¿no? Un día contaba un espectador que incluso habían criticado al torero de su pueblo, a Joselito el Algabeño, y le habían dicho: vete a la Algaba a comer telera. Telera es un pan rústico popular, ¿no? Y allí pues se llegaron a estos casos y el valentón de la época pues consiguió poner orden, y después tuvo que sacarlo de la cárcel pues un político proliberal de la Algaba, que era don Manuel Clavijo. Las tertulias antiguas que se han perdido, las peñas antiguas. Yo he visto discursos de mis antepasados cuando se reunían a tomarse una cerveza, una copita. Lo que hemos perdido, señores, ¿eh? Lo que hemos perdido. Como que ahora tenemos en estas ponencias, o sea, lo que podemos disfrutar aquí, pero aquello era las charlas de unos amigos hablando de toros. ¿Desde cuándo o qué poquito vemos hablar de toros en cualquier sitio? Tenemos que ir a rebuscarlo, ¿no? Decía mi padre: noches inolvidables de mi niñez. La luna bañaba con luz tenue el pozo de la plazuela, las casas encaladas de Agüera, Juan Antonio el Zapatero, la Inglesa, Eduardo la Falanta. La gente se retiraba por las calles del Pozo, Choza y Bencano, levantando la voz entre el rumor mortecino de hombres cansados por las tareas camperas del día y el chasquido de alpargatas raídas. Alguien gritaba: no deje de venir mañana, que le toca a Custodio, que era un séneca pueblerino, y además torea Chicuelo. Oh, afición de aquellos tiempos, mientras me quede un hálito de vida, la llevaré impresa en mi corazón. Hoy, desgraciadamente, señores, es el fútbol el que aglutina a la gente y pone recogimiento y silencio en las calles. Las palabras de los aseaos, los custodios, dormitan mudas bajo el recuerdo. Y ustedes podrán recordarlo, las tertulias con vuestros antepasados. Tertulias y peñas taurinas antiguas. Pues esa es, podríamos decir, un anticipo de lo que ha sido después las crónicas taurinas, ¿no? Que era lo que se daba en el pueblo de mi padre y que sin duda se darían en otros muchos pueblos de Andalucía y de otras partes de España. Os cuento dos anécdotas más que vienen en el libro, ¿no? El 7 de octubre del año 1900 se celebraba en Barcelona una corrida con toro de don Eduardo Viuna, en las que actuaban mano a mano Domingo del Campo, Dominguín, que no era de la familia Dominguín, era de los, si veis en el cosillo los dominguines, pues está la familia Dominguín, y este Domingo del Campo, que no era de la familia Dominguín. Y el Algabeño, eran los dos que toreaban en Barcelona en el año 1900. El primer toro, desertor, tomó una vara, se arrancó al picador de turno y Dominguín se situó a la cola del toro dispuesto a hacer el quite. José le advirtió: ten cuidado, que el toro no está por ti, ni está por el caballo. Le advirtió por segunda vez: tápate, Domingo. No le dio tiempo de terminar el consejo. La res se dolió del castigo, salió suelta y se encontró con el diestro, que no tuvo tiempo ni de abrir los brazos. Recibió una herida en la ingle y Joselito, el Algabeño, hizo el quite, pero ya era tarde. El toro prácticamente había matado a Domingo del Campo, ¿no? Expiró Dominguín. El torero de la Algaba, padre, el algabeño padre, se quedó con el regalo de matar 6 miuras y hizo con la espada un círculo en el centro del toro, y uno a uno fue matando a los 6 miuras y dejándolos en el centro del círculo que él mismo había marcado. Los 6 miuras. Por eso, en aquellos pueblos, en el pueblo de mi padre, la Algaba, y también en el pueblo de al lado, a los toreros, y hoy se nos olvida eso, se le llamaba mataores, y a las mujeres de los toreros, por extensión, las mataoras. Tanto
a José García Rodríguez como Antonio Reverte, el de las coplas, ¿no? El algabeño costeó todos los gastos del sepelio y trasladó a Madrid el cuerpo y pagó todos los gastos de sufragio y de entierro. En Madrid se hizo una imponente manifestación de duelo. Los gestos del torero llegaron al corazón del público de Madrid y el algabeño pues toreó mucho en Madrid. Incluso un crítico como era don Modesto le había llegado al corazón este gesto de pagar todos los sufragios de aquella época y lo trataba con peculiar afecto, y cuando no le salían bien las cosas pues le echaba una manita, y cuando le salía bien pues lo ponía sublime. Pasaba la pluma sobre ascuas, ¿no? Una última anécdota os voy a contar, porque tampoco me quiero hacer eterno, ¿no? Y esta última se trata de... Sabéis que en Sevilla asisten muchos aficionados, tanto de México fundamentalmente, como de otros países hispanoamericanos. Pues a mí me tocó unos años asistir en mi tendido con un venezolano ya mayor que me contó la siguiente anécdota que recordaba y que le emocionaba, ¿no? Toreaba en Valencia del Rey, Venezuela, Rafael el Gallo, que es mi héroe de mi libro, ¿no? Puedo decir, yo soy absolutamente rafaelista y soy del partidario, aunque muchos no lo son, de que es el precursor del toreo moderno, Rafael, no José. Toreaba también Carnicerito de Málaga y otro diestro que no recuerdo el nombre. Por las razones que sea y por las razones reglamentarias que hoy nunca entenderíamos, Rafael le pidió el toro, porque le gustó, Rafael el Gallo, muy propio del gitano, a Carnicerito de Málaga. Le gustó el toro y dice, oye, déjame ese toro, que hoy no se podría hacer, como sabéis, ¿no? Dado que el especial reconocimiento que todos los toreros tenían, acordaros el cariño que tenía Juan Belmonte a Rafael el Gallo, ¿no? Que había sido su padrino de alternativa. Pues bien, le cedió el toro, que le había tocado en Málaga, y accedió Carnicerito de Málaga, por cortesía. Salió el primer toro y toreó con una mano larga, farolá, revolera, serpentina, con improvisación y alegría, banderilla, jugueteando con el toro al quiebro, y además clavó las banderillas de una manera perfecta. Estuvo genial con la muleta, precioso adorno, cambio de mano, pase de todas las marcas y de todos los colores, y después mató recibiendo con una estocada hasta la propia cruz. ¿Qué ocurrió? El delirio, la apoteosis, el acabose que diríamos nosotros, ¿no? El público venezolano invade el ruedo, salta de júbilo, se pone a dar los máximos trofeos, prorrumpe en gritos y dicen que no quieren más toros, que se acabó la corrida. Los guardas intentan despejar la plaza, pero el público dice, no queremos más toros, ¿qué más podemos llegar a ver, no? O como aquel que decía, ya me puedo morir, que he visto torear a X torero, ¿eh? Yo lo he escuchado eso en persona de algunas personas mayores y de varios, diciéndolo de varios toreros, ¿no? Protesta la autoridad, el presidente intenta poner orden, pero se quedan atónitos tanto la autoridad como los diestros. No queremos más toros, no queremos más toros. Y yo me preguntaría, ¿cómo encajamos esto hoy día, Víctor? ¿Cómo intentaríamos encajar esto dentro del reglamento? Pues que evidentemente es una infracción de la ley. Sería una suspensión por exaltación multitudinaria o algo por el estilo, ¿no? Y señores, yo, para no hacerme largo, termino con estas anécdotas que he contado. No son las anécdotas habitualmente que yo cuento del libro, que son muchísimo más alegres, pero creo que tenemos un deber de reconocimiento hacia nuestros antepasados y a la afición de los toros. Dentro de un ratito, si Dios quiere y nos da salud, pues hablaremos de un tema que tengo muchas ganas, que es de la
de los problemas que han surgido cuando tengamos la siguiente ponencia. Incluso veo a mi amigo Diego sobre la situación actual y la lasitud de las presidencias de las plazas de toros. Muchas gracias, muy amable, y ha sido un placer estar aquí. Gracias. A Joaquín no le podemos regalar pañuelos, es imposible que se los regalemos, en principio porque los tiene y además porque los utiliza y además muy bien. Entonces me vais a permitir que le imponga pues el último pin que hemos confeccionado en la asociación, que está a disposición de todos vosotros. Me vais a permitir que se lo imponga aquí a mi amigo don Joaquín Herrera.